Bien, yo creo que hay un número de participantes suficientes. Empezamos el webinar. Buenos días a todos. Antes de presentaros al equipo de Quatre Casas, me gustaría hacer un agradecimiento a la asociación Basque Health Cluster y en particular a su presidente Pedro Esnaola y a su directora María Pascual de Zulueta, quienes nos han invitado a presentar este webinar. El webinar pretende repasar de una manera muy práctica el impacto del COVID-19 en el sector sanitario, que, como sabéis, el estado de alarma fruto del COVID-19 ha generado un ingente volumen de normativa que ha dado lugar a la adopción de diversas medidas en el sector sanitario y farmacéutico, y constándome que vuestra directora, María Pascual de Zulueta, os ha mantenido puntualmente informados del aluvión de reales decretos y normativa que hemos tenido que soportar durante estos meses. Desde Quatre Casas pretendemos daros unas pinceladas multidisciplinares que espero os ayuden a repasar el estado actual de vuestro sector y, sin más, paso a presentaros al equipo. El equipo de ponentes va a estar compuesto por Isabel Fano, socia de nuestro Departamento de Derecho Fiscal, Jorge Robles, socio del área de Derecho Farmacéutico, Ariadna Casanueva, asociada senior también del área de Derecho Farmacéutico, y cerrando el webinar, Adolfo Ruiz Gómez, socio del área de Derecho Público. Simplemente comentaros que las preguntas, si os parece bien, salvo que tengáis algo que creáis que es muy interesante, pues las dejaremos para el final del webinar. Y sin más, doy la palabra a Isabel Fano, quien comenzará con el tema fiscalidad en la importación de material sanitario y novedades de la deducción fiscal de la I+D+I. Isabel. Sí, muchas gracias, Luis. Buenos días. Me corresponde abordar las novedades tributarias. En particular voy a tratar dos medidas que son muy concretas, pero que tienen o pueden tener un impacto económico más o menos importante. Muy bien, en primer lugar, como consecuencia de la situación de emergencia que se deriva de la crisis sanitaria, y con el fin de dotar, de proveer a nuestro personal sanitario y a la población en general de material y de equipos para hacer frente a la catástrofe, la Comisión aprueba mediante decisión la exención, la franquicia arancelaria en la importación de material sanitario y también la exención en el IVA. Hacía falta una decisión de la Comisión al tratarse de normativa comunitaria, ¿no?, en la que tanto los aranceles como la exención en las importaciones. Esta decisión se aprueba con fecha de 3 de abril, si bien es verdad que con anterioridad a esta fecha las empresas habían estado utilizando sus corredores logísticos para traer material de otros países como China, ¿no? Corresponde a los Estados miembros habilitar o implementar las medidas necesarias para aplicar la decisión de la Comisión, ¿no? La decisión de la Comisión incluye un listado que en este caso es orientativo y se inspira en la lista también de la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, y que no es cerrada, es decir, que si hubiera algún elemento, algún equipo, material no incluido en la lista, pero necesariamente también vinculado a la catástrofe, a la crisis sanitaria, podría tratarse de conseguir la exención vinculada también a este equipo. Esto es a diferencia de la exención en IVA que luego veremos. El plazo es retroactivo, es decir, es desde que la OMS declara la pandemia, 30 de enero, y se extiende 6 meses, hasta el 31 de julio. Y la finalidad es únicamente la cesión gratuita o para uso directo de determinados organismos que se definen, ¿no?, que son organizaciones estatales, todo el sector público, entes estatales, organismos públicos y otros organismos de derecho público. En este caso, la exención es directa. Si estos organismos son los importadores, la exención es directa. Y también lo amplía a, sin definir, organizaciones autorizadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. En este caso se requiere autorización administrativa y un enlace en la página de la aduana para solicitar esta autorización. En el fondo, por experiencia está pensando en entes
entidades con fines sociales, con carácter social, para este caso. Bien, la novedad que a partir del 3 de abril y de la nota informativa de la aduana es que la exención, la franquicia, no solo se aplica al sector público de las importaciones, sino que se extendió también a las importaciones que hicieron las entidades de derecho privado, siempre y cuando esas importaciones tuvieran como destinatario una entidad con derecho a la exención, una EDE, una de esas entidades públicas, ¿no? En un primer momento, todo esto fue objeto de desarrollo por parte de la aduana y en un primer momento la aduana española vinculó estas importaciones realizadas por entidades de derecho público a las donaciones, es decir, todas estas importaciones que hicieron las grandes empresas españolas y muchas empresas que ya tenían experiencia en importar material para donar a una EDE. Si bien la novedad posterior fue que también se amplió, se extendió el beneficio a las compras que hicieron muchas entidades de derecho privado, a empresas, para venderlas a una EDE. De tal manera que la franquicia y la exención se aplica también en el caso de que se realicen compraventas por parte de empresas del sector privado para el beneficio inmediato de una EDE, de estas entidades con derecho a la exención. ¿Vale? Y esto posibilita la reclamación de los aranceles o de los IVAs que se hubieran abonado de más mediante una rectificación del DUA que promueve la misma aduana en las notas informativas que ha publicado al efecto. En este caso, cuando la importación la hace una entidad de derecho privado, la aplicación de la franquicia queda condicionada a algunas formalidades. El importador seguirá siendo, el que se figura en la casilla 8, sigue siendo la entidad privada, si bien en la casilla 44 se debe indicar la EDE por cuenta de la cual se hace la importación. Y también se exonera de garantía en caso de que los requisitos formales estén ya cumplimentados o se puedan aportar en el momento en que se hace el despacho. Bueno, como decía, para poder beneficiarse de la exoneración ha de justificarse que se actúa por cuenta de una EDE, por cualquier medio, no hay un formulario específico para esto, y la garantía está condicionada a tener o no en el momento de la importación pues la documentación al efecto. Bien, lo que no se ha resuelto de manera normativamente es qué pasa con las entregas subsiguientes, es decir, como el importador es la entidad de derecho privado, después puede haber una donación o puede haber una venta y la verdad es que hubiera hecho falta un desarrollo legislativo para aclarar que la entrega siguiente era una entrega no sujeta, ¿no? Nosotros pensamos que esta es la interpretación más razonable o más lógica teniendo en cuenta la finalidad de esta franquicia y de esta exención, pero es verdad que esto desde un punto de vista legislativo no está claro. Si bien hemos consultado con la aduana y parece que esta es la interpretación más lógica. Esto lógicamente para las importaciones que se hayan hecho antes del cambio del tipo impositivo de IVA. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, desde el momento en el que la decisión aprueba la franquicia arancelaria y la exención de IVA a las importaciones, en España reclaman que haya una igualdad de trato, que este trato se extienda también a las entregas interiores y a las adquisiciones intracomunitarias por posible distorsión de la competencia. Bueno, finalmente la aplicación del tipo cero se aprueba mediante el Real Decreto 15/2020. Bueno, la habilitación legislativa para la aprobación del tipo cero es débil pero suficiente, es decir, para aplicar o para aprobar un tipo de IVA reducido hubiera sido necesaria o hubiéramos preferido que hubiera estado adoptada la directiva que modificaba el anexo de la directiva de IVA en cuanto a los tipos reducidos. Ahora mismo, estrictamente, en el anexo de la directiva no está, pero es verdad que la Comisión Europea ha dicho que la medida en que esa propuesta directiva que habilita ampliar la lista de productos
que pueden beneficiarse de tipos reducidos, pues no está aprobada, no va a iniciar ninguna acción de responsabilidad, es decir, que cuenta con el visto bueno de la Comisión. ¿Hay alguna diferencia entre la aplicación del tipo cero y la exención que es aplicable en virtud de la franquicia, aunque la finalidad es la misma? Primero, en cuanto a los destinatarios, el requisito, o sea, ¿quiénes son los destinatarios? Es en el IVA, el sector público en general. La ley dice entidades de derecho público, no se define, pero pensamos que es ampliable al sector público en general, entidades privadas de carácter social y dos supuestos más no contemplados anteriormente, clínicas o centros hospitalarios en sentido amplio. Lo único que está planteándose la Dirección General de Tributos es limitar el alcance de las clínicas, el alcance subjetivo de las clínicas, porque podrían aquí entrar beneficiarios que estrictamente no están involucrados en la crisis sanitaria, ¿no? como actores. Y bueno, la otra diferencia también es el listado. El listado en el IVA es un listado cerrado, a diferencia del de la franquicia. Y exclusivamente se refiere a aquellos productos que estén en el anexo. También, en principio, es la relación directa, la relación que debe haber entre el destinatario y el prestador, el que entrega el bien, y el destinatario es directa. Pensamos que posiblemente no pueda aplicar la indirecta, es decir, yo importo para luego entregar a otro que al final va a vendérselo a una clínica o un centro hospitalario. Si bien esto tampoco se deriva claramente de la norma y siempre podría ser objeto de interpretación. Y el plazo temporal es diferente también. El tipo 0 entra en vigor el 23 de abril, no tiene carácter retroactivo y se extiende hasta el 31 de julio. En la medida en que no haya una extensión de la vigencia de estas normas, habrá que tener muy presente que el devengo en el IVA también se produce con el pago anticipado. Por lo tanto, si la DGT mantiene el mismo criterio que mantuvo en 2012 con el cambio de tipo impositivo, un pago anticipado realizado antes del 31 de julio habilita para aplicar el tipo cero, aunque después volvamos al tipo general. Bueno, bien, como conclusión de esta medida, únicamente advertir a aquellos de ustedes que hayan realizado importaciones antes del 3 de abril, respecto de las cuales no se hayan beneficiado de la franquicia, que podrían reclamar, cumpliendo los requisitos, pues la devolución de los aranceles y del IVA. Y luego también advertir que es posible que se puedan analizar las cadenas de suministro para aquellos de ustedes que puedan estar fabricando material sanitario, para valorar si sería posible también la aplicación de la franquicia o de la franquicia principalmente para las importaciones de material, de materias primas necesarias para fabricar material sanitario. Por último, y cambiando ya de impuesto, el impuesto sobre sociedades en el ámbito foral de los 3 territorios, con algunas diferencias de matiz, se han aprobado varias medidas relacionadas con el I+D+I. Bien, teniendo en cuenta que en el año 2020, por un lado, las empresas iban a ver posiblemente mermadas en los beneficios, los resultados del año 2020 y también las dificultades logísticas para realizar determinados trámites, ahí las medidas que se han aprobado son las siguientes, ¿no? El incentivo del 64 bis, que es la monetización indirecta de créditos fiscales, por la cual muchas entidades que realizaban actividades de I+D+I en el sector de salud también podían obtener el beneficio de que una empresa tercera financiera ese I+D+I mediante los créditos fiscales. Bueno, hasta ahora el contrato de financiación debía firmarse en los 3 meses siguientes al inicio de ejecución del mismo. Para el año 2020, si el proyecto se inicia en 2020, tenemos 9 meses para conseguir un financiador. También, aunque el proyecto se hubiera iniciado en un proyecto plurianual que se hubiera iniciado en 2019, tendríamos los 9 meses primeros del año 2020 para encontrar un financiador. Bueno, también es posible que aquel financiador que tuviéramos de otros años, este año tenga dificultades y no pueda
disolver o modificar el contrato. En ese caso, pues también se habilita la posibilidad de subrogarse en contratos de financiación de otros, y también otra medida de flexibilidad es que se pueden reajustar calendarios de pagos y gastos de inversiones si fuera necesario, por ejemplo, si la empresa investigadora hubiera paralizado durante algunos días o semanas la actividad, ¿no? Y adicionalmente, la última medida que se ha aprobado de momento solo en Vizcaya es la posibilidad de comprar créditos fiscales a cuenta de la cuota efectiva del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019. Y sin más, paso la palabra a mi compañero Jorge Robles. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que he tenido un problema con la conexión. No sé si alguien... Sí, Jorge, la conexión ahora es buena. Tienes que presentar el PowerPoint. Ponerlo en modo presentación. Disculpad, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Bueno. Disculpad por problemas con la conexión. Bueno, muchas gracias, Isabel. Tanto Ariadna como yo vamos a hablar de aquellas previsiones que afectan muy específicamente al ámbito sanitario y que afectan ambas crisis que tiene su origen en una pandemia sanitaria. Como primera indicación, simplemente hacer referencia a tres modificaciones que tuvieron antes de la declaración del estado de alarma, porque constituyen la base activa sobre la que se han adoptado gran parte de las medidas, incluso algunas serán base normativa para adoptar medidas cuando decayera el estado de alarma. Una es modificación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley Orgánica 3.1986, que se modificó por el Real Decreto Ley que se aprobó ya el 10 de marzo, por el cual se faculta a la Administración Sanitaria del Estado para adoptar determinadas medidas en caso de excepcionales dificultades de abastecimiento de medicamentos, productos sanitarios, etcétera. Y estas medidas que se pueden adoptar son la posibilidad de suministro centralizado por la Administración o la imposición de condiciones de prescripción. Una segunda es, en el siguiente Real Decreto Ley, el que se aprueba el 12 de marzo, se modifica la Ley de Garantía, lo que se llama tradicionalmente la Ley del Medicamento, para establecer la posibilidad de intervención de precios, es decir, de fijación del importe máximo de venta al público también de medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud, que se ha manifestado posteriormente ya el ejercicio de esta facultad. Y finalmente, el Real Decreto, que fue el Real Decreto de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, por el cual el Ministro de Sanidad adopta el mando único sobre el Sistema Nacional de Salud, se le atribuyen el ejercicio de las facultades necesarias para intervenir sobre los centros y establecimientos sanitarios, así como la ocupación de adoptar medidas de intervención y ocupación de centros de titularidad privada. Sobre estas bases se adoptan distintas medidas, que no sé por qué no pasa la presentación ahora mismo, que soy yo el que la maneja, que inciden tanto en el ámbito de la protección de la salud, en el ámbito de los medicamentos, como en el ámbito de los productos sanitarios, como ahora.
en el ámbito de los medicamentos, de los productos sanitarios, de los equipos de protección individual, donde están las mascarillas, que ahora ya todo el mundo sabe que hay mascarillas que son productos sanitarios, otras son equipos de protección individual, incluso han aparecido unas nuevas mascarillas, las higiénicas, que no son ni una cosa ni otra. Ha incidido también en el ámbito de los biocidas y cosméticos, en el ámbito de los ensayos clínicos, en el ámbito de la actuación de los centros privados que han quedado sometidos o puestos a disposición de las comunidades autónomas, o incluso los laboratorios clínicos con una intervención más estricta que se ha realizado con posterioridad en cuanto realicen pruebas de diagnóstico para la detección del COVID, y todo ello incide en el ámbito de la fijación de precios de venta público y en materia de contratación pública sobre lo que hablará Perdonad, no sé qué Por lo tal que se recepción estáis refiere a los teniendo. medicamentos, vamos a hacer una rápida todas. Jorge, Sí, estamos teniendo yo al menos mala cobertura, no sé el resto si... Sí, me parece que Jorge tiene mala conexión. Estamos perdiendo de vez en cuando, eh, de manera interrumpida. No sé si es tu... ahora mismo, ¿cómo me oís? ¿Bien? No, sí, es simplemente de vez en cuando, from time to time, ¿no? Pero bueno, Vale. sí, Bueno, gracias. se establece, lo siento, una medida de distribución controlada sobre un medicamento, que es la hidroxicloroquina, medicamento además que se ha empezado a utilizar, o que se utilizaba para otros fines y se empezó a utilizar también para el tratamiento de los síntomas del COVID. Para otra serie de medicamentos se dicta una orden por la cual se relaciona una serie de medicamentos imponiendo obligaciones de información y obligando, recordando a las empresas que tienen una garantía de abastecimiento, pero advirtiéndolas que la deberán tener incluso con carácter diario, y la posibilidad de que se les imponga priorización de producción. Medidas, por otra parte, se adoptan también en relación con los medicamentos de dispensación hospitalaria y de uso hospitalario, evidentemente para permitir su dispensación fuera de hospitales y su administración fuera de hospitales, pues serán los principales focos de transmisión del COVID, y también medidas para la gestión de autorizaciones y de procedimientos que se adoptan a nivel europeo, pues tanto para autorizaciones de comercialización, autorizaciones de fabricación, de importación, etcétera. Por lo que se refiere a los productos sanitarios, que quizá haya sido uno de los sectores más afectados, ya por una orden que se dictó el 15 de marzo, aquel domingo, se estableció una obligación de información para una serie de productos, como son las mascarillas, pero también incluso para los que tenían carácter de equipos de protección individual, mascarillas, para los kits de PCR y los de detección o de diagnóstico rápido de COVID, para las gafas de protección, para los ventiladores, etcétera, y se establecía la obligación de informar de los stocks disponibles en el plazo de 2 días. Esto, la verdad es que generó una cierta confusión, pues puesto que con algunas noticias que había sobre sobre la obligación, sobre la existencia de confiscaciones, pues llevó a que el Ministerio el 17 de marzo dictara una nota informativa diciendo que lo único que quería era conocer lo que existía y que esto no suponía ningún tipo de prohibición o de obligación de cese de comercialización, que se podían seguir comercializando estos productos y que no se tenían previstas la realización de confiscaciones, requisas u otro tipo de intervenciones. No obstante, sí que había que tener en cuenta que ya el 2 de marzo la Agencia Española de Medicamentos había establecido una prohibición de comercialización fuera del territorio nacional, es decir, no se podían ya no exportar fuera de la Unión Europea, sino de España, las mascarillas, y además se tenía que darle un destino prioritario a lo que fueran centros y servicios sanitarios. Asimismo, la agencia dio una serie de instrucciones en relación con las importaciones de mascarillas, de guantes, de kits para
la detección del COVID, puesto que la importación de un producto sanitario requiere la licencia por parte de quien lo realiza de una licencia previa de funcionamiento de su instalación, también llamada licencia de importación, y que los productos tengan marca OC. Y se establecieron pues distintas excepciones a algunos de estos requisitos según que fueran importaciones por empresas, envíos de particular a particular, importaciones que pudieran realizar comunidades autónomas, etc. Posteriormente, otra de las medidas fue por una orden, la orden que se dictó el día 6 de abril, que para las mascarillas y las batas quirúrgicas se estableció la posibilidad de otorgar a determinadas empresas que no tuvieran una licencia como fabricante, la licencia previa de funcionamiento de instalación, que también es la que tienen que tener los fabricantes, darles una licencia excepcional. También la posibilidad de que productos sin marcado CE se pudieran comercializar en virtud de una autorización expresa, y un elemento, se establecía que las empresas que se acogieran a estas posibilidades y que procedieran a entregar sus productos al Ministerio de Sanidad sin obtener un beneficio empresarial por ello, no tendrían que asumir ninguna consecuencia de responsabilidad patrimonial, y esta la asumiría el gobierno. Y por último, en cuanto a los productos sanitarios, el aplazamiento de la puesta en aplicación del nuevo reglamento, que estaba prevista para el 26 de mayo del 2020 y que pasa a ser el 26 de mayo del 2021. Cuestión sobre la que creo que, no sé si en el clúster, por las noticias que he tenido, iba a dar una ponencia María Laez de FENIN, que es una persona con extraordinarios conocimientos sobre la materia y sobre la que poco más habrá que decir a lo que haya dicho ella. En cuanto a los equipos de protección individual, la nota más importante fue la publicación por parte del Ministerio, en este caso de Industria, de dos disposiciones en las que se establece la posibilidad de comercializar equipos de protección individual con especificaciones alternativas a las que permiten obtener el marcado CE. Una primera el 20 de marzo, otra segunda del 23 de abril, y permite que aquellos productos que no tengan un marcado CE conforme a la normativa europea, pero que sí cumplan las especificaciones alternativas que se indican, dependiendo, pues si estamos hablando de guantes de protección, de mascarillas, que son las famosas FFP2, FFP3, incluso la FFP1, o de equipos de protección ocular, etcétera, se podrían acoger a unas especificaciones alternativas que se indican, pues, de distintos países, Estados Unidos, de China, en algunos casos pues de Corea, y la posibilidad de que estos productos sean adquiridos por parte de las administraciones públicas, o incluso que se puedan comercializar por cualquier particular, siempre sin obtener el marcado CE, pero acogiéndose a estas especificaciones técnicas, siempre que se obtenga una autorización temporal por parte de lo que se denomina como las autorizaciones de vigilancia del mercado, que son las autorizaciones, las autoridades autonómicas, que en el caso del País Vasco la competente sería la Dirección de Energía, Minas y de Administración Industrial. Y que pueden incluso comercializarse transitoriamente, como decimos, al amparo de esta autorización temporal sin marcado CE. Esto es, pues bueno, ha sido el caso ahora que hemos visto todo de las mascarillas estas que son equipos de protección individual que se han comercializado en la Comunidad de Madrid, pero que indebidamente tenían un marcado CE. Y ha aparecido un nuevo tipo de mascarillas, que son las mascarillas higiénicas, que no son ni mascarillas que sean equipos de protección individual, ni mascarillas que son productos sanitarios, son las mascarillas higiénicas que se han empezado, básicamente, que tuvieron un primer origen en el desarrollo que hacían incluso algunos particulares o algunas empresas, y que ha dado lugar a que se elaboraran unas normas UNE, que son las que ha llegado a publicar también en el Ministerio, para que se dé conocimiento de ellas y se tengan que ajustar a las mismas estos tipos de productos. Los siguientes productos sobre los que debemos de referirnos son los cosméticos y los biocidas, sobre los que hablará Ariadna. Muchas gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Otro de los productos protagonistas durante esta crisis del COVID han sido las soluciones hidroalcohólicas. Y en relación con las mismas nos gustaría trasladaros tres ideas muy básicas.
En primer lugar, las soluciones hidroalcohólicas pueden ser clasificadas como biocidas o como productos cosméticos. Si tienen una función antiséptica, bacteriostática, bactericida, germicida, viricida o microbicida, son biocidas. Y si tienen una función de limpieza o higiene, son productos cosméticos. Además de la diferencia de la función que caracteriza al producto, hay que tener en cuenta que los biocidas están sujetos a un régimen de autorización y los productos cosméticos a un régimen de notificación. Para responder a la situación de emergencia se adoptaron una serie de medidas a fin de flexibilizar y agilizar los regímenes tradicionales y garantizar así un mejor abastecimiento de la población española. En cuanto a los biocidas, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios publicó una serie de instrucciones estableciendo un procedimiento exprés para la autorización excepcional de fabricación de los mismos durante la pandemia, que permitía incluso que el expediente de evaluación analítico se concluyera con posterioridad a la concesión de la autorización. Y respecto a los productos cosméticos, también se estableció un régimen de autorización excepcional que habilitaba de forma temporal y por el tiempo que durara la pandemia la producción y distribución de soluciones hidroalcohólicas con carácter cosmético, sin tampoco tener necesidad de tener completo el expediente regulatorio. En segundo lugar, y como ya ha avanzado Jorge, las soluciones hidroalcohólicas también fueron objeto de la orden famosa del 15 de marzo, si no recuerdo mal, donde se estableció la obligación de notificar la capacidad de producción y suministro de las mismas. El sujeto obligado a notificar al Ministerio son todas aquellas personas jurídicas nacionales o extranjeras ubicadas en el territorio nacional que tuvieran como actividad o que tuvieran la capacidad para desarrollarla la fabricación o importación de soluciones hidroalcohólicas. ¿Y qué es lo que debían notificar? El número de unidades disponibles y la capacidad de producción diaria. Y en tercer y último lugar, hay que tener en cuenta que la Comisión Interministerial de Precios del Ministerio de Sanidad ha determinado los precios máximos de venta al público tanto de los biocidas como de los productos cosméticos. Pasamos de slide. En el seno de la emergencia sanitaria, la agencia también ha establecido una serie de medidas excepcionales destinadas a garantizar la realización de los ensayos clínicos, la seguridad de los pacientes y la trazabilidad de las medidas implementadas. En este sentido, estableció una serie de medidas excepcionales para que los promotores y o investigadores pudieran implementar en los ensayos clínicos que estuvieran desarrollando durante la pandemia sin necesidad de aprobación previa por parte de la agencia o del comité de ética. Las medidas fueron posponer las visitas presenciales programadas o su transformación en visitas telefónicas, la posibilidad de interrumpir el reclutamiento de pacientes y o su tratamiento en áreas de evitar riesgos innecesarios, especialmente en ensayos clínicos que conllevaran un tratamiento con inmunosupresores. En este caso en particular, la paralización de tratamientos sí se estableció que estaba sujeta a la notificación mediante un informe ad hoc tanto a la agencia como al comité. Por otro lado, también estableció que habilitó que las visitas programadas se pudiera dar a los pacientes una cantidad mayor de medicamento para cubrir un periodo mayor de tratamiento. Se ha priorizado la monitorización del ensayo centralizada y de forma remota. Por otro lado, se ha habilitado la posibilidad de trasladar a los pacientes del centro de ensayo a otro centro. Y en todo caso, todos los promotores y los investigadores que han adoptado medidas durante la pandemia deberán presentar un informe resumiendo las medidas adoptadas dentro de los 4 meses siguientes a que termine la crisis del COVID. Y finalmente, por otro lado, también se habilitó una dirección de email para todos los proyectos de investigación destinados a tratar o prevenir del COVID-19 de forma que fueran evaluados con carácter urgente. Y vuelvo a ceder la palabra a mi compañero Jorge. Por último, nosotros antes de dar ya la palabra a Adolfo, simplemente hacer referencia, como había dicho Ariadna, una de las medidas más llamativas que se han dictado son las distintas medidas que tienen incidencia en el ámbito de la actuación de los particulares. Entre ellos está la intervención de precios a la que se ha referido Ariadna, por la que con base en la modificación de la Ley de Garantías que habíamos señalado que ya había tenido lugar el día 12 de marzo, se dicta una orden por la que en el mes de abril se viene a establecer un procedimiento
para la posibilidad de intervención de precios de una serie de productos, que son básicamente en productos sanitarios las mascarillas quirúrgicas, los guantes de nitrilo, también, que no sean productos sanitarios, las mascarillas higiénicas, incluso en como se ha referido Ariadna Ellas en cuanto a los biocidas y los productos cosméticos, los geles y soluciones hidroalcohólicas, tanto las que tienen carácter cosmético como las que tienen carácter de biocida, aunque se establecía una posibilidad de que este ámbito de aplicación se amplíe mediante una resolución del Ministerio. Y se estableció un procedimiento que, bueno, pues un procedimiento bastante limitado, pues básicamente lo que se faculta es a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos para fijar sus precios. Como consecuencia de ello se han dictado dos órdenes. Por una parte, dos resoluciones, perdón, por la que se publican los acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. En la primera de ellas ya se establecía el famoso 0,96 de importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas. También se estableció el importe máximo de venta al público de las soluciones hidroalcohólicas que tienen carácter de cosmético, que posteriormente, en una posterior resolución, se elevó un poco y en esa misma resolución se publicaron los acuerdos de fijación de precio de los geles y soluciones hidroalcohólicas que tienen carácter de biocidas. Pero aparte de esto, también se ha intervenido en el ámbito de actuación de lo que los centros y servicios sanitarios de titularidad privada. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, se les ha calificado como servicios esenciales, estableciendo en el Real Decreto Ley 9/2017 que ellos no podrían en ningún caso paralizar su actividad, por lo tanto no se podrían acoger a un ERTE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta misma norma se establecía la posibilidad de que se redujera o se suspendiera parcialmente su actividad, siempre que así se solicitara y en los términos que la autoridad competente así lo indicara. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, como consecuencia de las medidas de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, aparte de poner a estos centros bajo las órdenes que pueda dictar el Ministerio de Sanidad, se les pone a disposición de las comunidades autónomas y entre estas, y como manifestación de ello, la otra de las órdenes que se publicó el 15 de marzo se establecía que la información que debía darse por las comunidades autónomas tenían que informar de la capacidad asistencial que tenían, donde tenían que meter incluidas el número de camas de los centros de titularidad privada que pasaban a estar a su disposición. Esto pues, ha generado diversos problemas, por los que probablemente entrará ahora Adolfo a comentar. Pues, por una parte, los centros de titularidad privada que han tenido que poner sus camas a disposición de la sanidad pública, porque la sanidad pública les ha derivado pacientes para el tratamiento de COVID, o bien en los casos en los que no se ha llegado a derivar estos pacientes, pero estos centros, servicios y establecimientos de titularidad privada han tenido que permanecer abiertos y han visto que no tenían una actividad que justificara el que permanecieran abiertos, pero que estaban obligados a ellos obligados a asumir una serie de costes y de gastos sin tener una actividad que les reportara los ingresos correspondientes para ello. Probablemente uno de los sectores donde más incidencia o más incidencia está teniendo ahora mismo es el de los laboratorios clínicos y los test de diagnóstico. Está teniendo ahora mismo incluso muchísima repercusión en los medios de comunicación, pues por las iniciativas de las empresas de realizar test para la detección del COVID en sus trabajadores y en relación con esto, pues, se dictó una orden del día 16 de abril, en la que se establecía por el Ministerio que los centros de diagnóstico clínico quedaban a disposición de las comunidades autónomas para realizar este tipo de test, que incluso se podría regular los precios de estos tipos de test y que además establecía una obligación de información por la cual cualquier entidad pública o privada que con ocasión o en relación con la realización de este tipo de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID, pues adquiriera cualquier tipo de producto relacionado con la realización de este tipo de pruebas diagnósticas, pues tendría que informar, ponerlo en conocimiento a la mayor brevedad posible de las comunidades autónomas.
Esto hay que tener en cuenta que además en la semana pasada se dictó una nota por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advirtiendo que este tipo de test no son de autodiagnóstico, por lo tanto, al ser de uso profesional, advertía a la agencia, podría discutirse o no, pero es lo que advertía la agencia, que no se podían en ningún caso vender a alguien que no fuera un profesional sanitario, poniendo en cuestión si se podían vender a las empresas, y incluso ha dado lugar a algunos regímenes de intervención, por ejemplo en el Principado de Asturias, enormemente estrictos, en los que se señala que los centros, aunque sean de diagnóstico clínico y tengan su autorización como tal, si quieren realizar este tipo de pruebas de diagnóstico clínico de test de COVID, van a tener que solicitar una autorización específica al Servicio de Salud del Principado de Asturias. Todo esto, evidentemente, pues, genera un escenario de posibles conflictos con la Administración por parte de los operadores privados, de reclamaciones económicas, sobre las que tienen su sustento en distintas instituciones jurídicas, sobre las que entrará ahora a hablar Adolfo. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a cerrar estas ponencias haciendo una referencia a los cauces de que disponen los operadores del sector sanitario para obtener resarcimiento por los daños que hayan podido padecer como consecuencia de las medidas adoptadas para afrontar el problema del coronavirus, del COVID-19. La idea central es la del sacrificio patrimonial que inevitablemente, inexcusablemente se ha producido, especialmente en el sector sanitario y los operadores que intervienen en el mismo, y explicar en este sentido los distintos cauces e instrumentos que articula nuestro ordenamiento jurídico para poder reparar el sacrificio patrimonial padecido. La idea general pivota sobre un elemento jurídico, que es si existe o no vínculo negocial, en la medida en que, si no existe vínculo judicial, estamos ante medidas generales adoptadas por una administración pública, habrá que acudir a la responsabilidad patrimonial, al Instituto Jurídico de Responsabilidad Patrimonial. Si, sin embargo, si ha existido algún tipo de vínculo negocial, ya sea vía contratos o concesiones administrativas, habrá que buscar en la legislación de contratación, la legislación especial, los cauces y mecanismos que nos reconocen a todos aquellos que sufren perjuicios susceptibles de ser reparados en la legislación contractual. El punto de partida lo tenemos que tener en la propia Ley Orgánica 4/81, que regula los estados de alarma, situación de excepción, que específicamente en su artículo 3.2 contempla el derecho de quienes se vean afectados por las medidas que se adoptan, en este caso como consecuencia de estado de alarma, y sufran daños y perjuicios, por ello se les reconoce el derecho a obtener la correspondiente reparación al sacrificio patrimonial padecido. En este sentido, sí tenemos que tener en cuenta las características básicas de la responsabilidad patrimonial. Hay que destacar que es una responsabilidad objetiva. No es necesaria la culpa, como sucede en el ámbito de los operadores privados. Por otro lado, y ahí es un problema sobre el cual vamos a hablar, es queda exenta la responsabilidad de las administraciones públicas en caso de fuerza mayor. Desde ahora, tener en cuenta que sobre la fuerza mayor se va a estar hablando durante la siguiente década. Se va a generar más jurisprudencia sobre el concepto de fuerza mayor de que se ha podido generar, por ejemplo, en el último siglo. Otro elemento básico de la responsabilidad patrimonial es que no se tendrá derecho a obtener un resarcimiento por el sacrificio patrimonial a aquellos que tengan obligación jurídica. Partiendo de estos características básicas de lo que se puede entender es la responsabilidad patrimonial como instituto jurídico, es necesario circunscribirnos a cuál es el contexto específico del sector sanitario. La realidad es que el sector sanitario es un sector hiperregulado, hipercontrolado, muy sometido, utilizo la palabra hiper en un sentido técnico y absolutamente incontestable, es que el ordenamiento jurídico articula distintos mecanismos muy intensos de control de toda la actividad de quienes operan en el sector sanitario. Una manifestación de ello ha sido precisamente en este ínterin, en estos meses de afección del COVID-19, donde, pues no la mayoría, por supuesto, pero sí posiblemente la mitad de la normativa, decisiones adoptadas han incidido en el sector sanitario. En este sentido, como máximo exponente nos podemos encontrar la propia Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, a la que se hacía varias veces referencia, donde de manera constante nos encontramos con mecanismos de control de la Administración en régimen de abastecimiento, distribución, puesta a disposición en el mercado, distribución, comercialización y fijación de precios. La realidad es que en todas estas fases se ha producido intervención estos 2 últimos meses por parte del poder público. Intervención que ha generado un sacrificio patrimonial que debe ser objeto de resarcimiento.
En este sentido, uno de los debates que se van a plantear siempre en este sector es si existe obligación jurídica a soportar o no por parte de los operadores del sector sanitario respecto de las medidas que se hayan adoptado por el poder público. Lo cierto es que sí, de alguna manera sí hay obligación de ser receptor de las medidas que se puedan adoptar en el seno de una legislación sectorial como es la de los productos sanitarios. No por ello se va a perder el derecho a obtener el resarcimiento por el sacrificio patrimonial que implique la adopción de dichas medidas. Esto es, habrá que diferenciar entre la legitimidad para adoptar dichas medidas y, en segundo lugar, el derecho a reclamar como consecuencia de dichas medidas. Y aquí llegamos a un elemento esencial que tiene que ver con el carácter objetivo de esta responsabilidad patrimonial, cuando no hay vínculo contractual con una administración pública, pero sí se adoptan medidas que nos generan perjuicios. Y es el hecho de que no es necesario que las medidas que haya adoptado el Gobierno sean contrarias a la ley. Esto es muy importante destacar, máxime cuando se está creando un estado de opinión, un estado de cosas sumamente crítico, censor de todo lo que hace el Gobierno. La realidad es que desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, no es un debate necesario, evidentemente es conveniente y adecuado si resulta ventajoso, pero no es una condición para obtener el resarcimiento por el sacrificio patrimonial que las medidas sean ilícitas. La regla general es que serán correctas, serán lícitas, pero a su vez darán derecho a exigir el resarcimiento por el sacrificio patrimonial padecido. A modo de ejemplo, he destacado dos órdenes del Ministerio de Sanidad pues, que se pueden plantear como medidas pues no del todo correctos o genera un debate jurídico. Ese es el caso en la Orden de Sanidad 326, cuando se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado que asumirá la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Sanidad respecto a aquellos productos que se hayan podido comercializar por los daños y perjuicios que ocasione, por ejemplo, un respirador, ¿no? Su utilización cuando se trata de productos se les exime de utilizar la marca de la Comunidad Europea. Pues en estos casos, sí, ese producto, ese bien ha sido entregado al Ministerio de Sanidad, nos encontraremos que la Administración asume digamos, los daños y perjuicios que pueda generar el uso de esos productos. La paradoja es decir, ¿y por qué solamente se han entregado los productos al Ministerio de Sanidad? ¿Qué pasa si se ha entregado a una consejería autonómica? ¿Por qué en ese caso no se articula el régimen de asunción de responsabilidad administrativa? ¿Qué pasa si el producto no ha llegado entregado al Ministerio de Sanidad? Todavía es el operador el que se hace, digamos, cargo de los daños y perjuicios. Es un ejemplo de una disposición de carácter normativo que efectivamente genera un debate jurídico y puede dar lugar a la ilicitud de dicha decisión y, en consecuencia, el derecho, en todo caso, a obtener el correspondiente digamos, resarcimiento por el sacrificio patrimonial que pueda generar dicha decisión. Otro ejemplo es la Orden de Sanidad 354, muy discutida, es cuando se ha sometido al régimen de fijación de precios de venta al máximo, precios de venta al público máximo, a geles, soluciones hidroalcohólicas, para manos de naturaleza meramente cosmética y otros productos imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación del virus, sometiendo al régimen de fijación y control de precios a bienes que, sin embargo, en principio no están contemplados en la legislación. En este caso, nos encontramos con uno de los elementos que eximen de la responsabilidad administrativa, como es la fuerza mayor. Se suele decir que la administración no es el asegurador universal y, por tanto, no tiene que responder a los casos de fuerza mayor. Claro, nos encontramos con una paradoja y el particular sí tiene que asumir, tampoco es un asegurador universal y los sacrificios patrimoniales que se han padecido por parte del sector sanitario son incuestionables. Lo cierto es que desde una perspectiva que nos da la propia ley orgánica que he hecho referencia antes, el artículo 3.2, el presupuesto de aplicación de los daños y perjuicios y el régimen de responsabilidad en un estado de alarma presupone la idea de fuerza mayor. Tener en cuenta que la ley orgánica de estado de alarma y excepción es una situación de crisis constitucional. Estamos en un momento de crisis constitucional y eso es una fuerza mayor, obviamente, de manera incuestionable. Sería paradójico que la propia ley que contempla la responsabilidad ante este supuesto de fuerza mayor quisiera excepcionar precisamente el supuesto de fuerza mayor para asumir la responsabilidad pública. Entendemos que ahí va a haber que modular por parte de la jurisprudencia, va a haber muchísimos pleitos sobre esta cuestión, pero lo cierto es que habrá que modular, habrá que matizar qué quiere decir que una administración no responde en el caso de fuerza mayor en el contexto de un estado de alarma como es el presente. Otras cuestiones, y que me ha saltado, es hay bastante inquietud en el sector sobre el alcance temporal, la vigencia temporal de estas medidas. Se tendrá que circunscribir solamente al tiempo de la creación de estado de alarma y qué va a pasar con posterioridad, ¿no? Un problema muy concreto que se ha producido es con el régimen de intervención de precios, ampara el artículo 94 de la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, y se ha dado el caso, que bien conocéis, de venta a pérdidas, en los que, por razón de la fijación del precio, no se ha respetado el mínimo de que el precio sea una agregación del precio industrial
junto con el margen de comercialización y el margen de distribución. Se ha dado el caso de venta a pérdidas. Nos podemos plantear, ¿eso da derecho a reclamar de la Administración la pérdida que ha supuesto el establecimiento de unos precios máxima incluso extendiéndose a productos que en principio no están llamados a someterse a ese régimen? Por supuesto que sí. Entendemos que en ningún modo el administrado, en este caso el sector sanitario, tiene que asumir, digamos, las consecuencias patrimoniales derivadas de este tipo de medidas. Serán legítimas las medidas, no es necesario que estén mal adoptadas, incluso puede darse, como hemos señalado antes, que haya algún tipo de incorrección, pero lo cierto es que aunque sean legítimas, no por ello el administrado perderá su derecho a reclamar los daños y perjuicios padecidos por esta fijación de precios máximos. He querido hacer una referencia al artículo 120 de la ley de explotación forzosa. Es un artículo que yo nunca he visto aplicado, ni los especialistas con los que hemos visto su aplicación, pero contempla la sujeción al régimen de explotación forzosa, esto es, hojas de apercio y fijación de un justiprecio por un jurado de operaciones proceso, en aquellos casos en que se han producido requisas de bienes y derechos para casos específicos como puede ser la pandemia. Ya veremos si esto se ha tenido lugar y en su caso, en vez de acudir a un régimen de responsabilidad patrimonial, se acude al régimen de resarcimiento pleno, cobertura plena del sacrificio patrimonial vía cauce expropiatorio. Bueno, es una fórmula original. Intuyo que la solución va a ser exactamente la misma que responsabilidad patrimonial. Como he señalado antes, el segundo pivote para articular, para examinar, analizar el régimen de restauración, digamos, del equilibrio patrimonial padecido o mecanismos para obtener la reparación del sacrificio patrimonial que se ha padecido, se produce en aquellos casos en los que sí existe algún vínculo contractual negocial con las administraciones públicas. Y ello nos exige distinguir dos supuestos paradigmáticos, ¿no? Que es el de las concesiones administrativas y el de los contratos. Las concesiones administrativas en este ámbito van a ser concesiones de servicios, obviamente, y al respecto destacar que el Decreto Ley 8/2020, en su artículo 34, ya atendió, se fijó en este tipo de concesiones y contempló la posibilidad de reclamar el reequilibrio económico por parte del concesionario como consecuencia de las pérdidas sufridas, que expresamente identifica como pérdida de ingresos e incremento de costes. En estos casos se da como solución la posibilidad de que se aumente el plazo un 15%, solución que no siempre es la más asequible desde el momento en que la crisis económica que se genera en la base económica del contrato es actual y por diferir no se va a superar, o bien articula también el artículo 34 Real Decreto Ley 8/2020 la posibilidad de modificar las cláusulas de contenido. Esto es, en principio no va a haber problema para solicitar un reequilibrio del contrato. Ahora bien, luego aplicando la propia ley de contratos se hace referencia a la posibilidad de obtener reequilibrio de la concesión, para el artículo 290, cuando en los supuestos de fuerza mayor. La gran pregunta que nos haremos, ¿qué sucederá una vez superado el estado de alarma con las concesiones administrativas de servicios? Algunas comunidades autónomas, los servicios hospitalarios, y en este caso parece indudable que sí se podrá reclamar el reequilibrio económico como consecuencia del acadecimiento de fuerza mayor. Lo que sucede es que si vamos al concepto de fuerza mayor en la ley de contratos, una legislación específica, se hace referencia a fenómenos naturales que con consecuencias catastróficas, maremotos, volcanes, etc., y no se hace referencia a la pandemia. Ya veremos qué sucede, pero lo cierto es que si la Administración, en este caso, para negar el reequilibrio de las concesiones, invoca la no existencia de fuerza mayor, ese argumento servirá, sin embargo, para reconocer que sí procede la responsabilidad patrimonial. Y no veo tampoco incompatible la posibilidad de exigir una responsabilidad patrimonial incluso por parte de un concesionario por virtud de la doctrina de la tutela aquiliana del crédito. Quiero decir que la Administración se va a encontrar con una duda hamletiana, va a tener que decidir si estamos o no ante la fuerza mayor. Porque si no hay fuerza mayor, les servirá para eximirse del reequilibrio concesional, pero se introduce directamente en la asunción de responsabilidad patrimonial. Esto en cuanto a las concesiones de servicios en el sector sanitario, y sí quiero poner de manifiesto que el verdadero problema posiblemente se plantee en el futuro, tener en cuenta que son concesiones a tracto prolongado en el tiempo, que es donde se produce básicamente este problema de reequilibrio de la concesión, y es ahí donde se va a producir la lucha para obtener un mínimo equilibrio en la concesión, en las contraprestaciones. Aunque el concesionario asuma la transferencia del riesgo operacional, lo cierto es que tiene que haber un equilibrio mínimo, tiene que garantizarse un mínimo de ventura, no solo de riesgo, y se producía en las meses, años y no sé si más adelante, controversia respecto de las concesiones administrativas. El segundo nexo negocial que puede vincular a un particular, en este caso un operador del sector sanitario con la Administración, es el puramente contractual.
En este sentido, en el seno del periodo del estado de alarma en el que todavía estamos, el Real Decreto Ley 8/2020, en su artículo 8, adopta una serie de medidas dirigidas a la suspensión de ciertos contratos que se vieran afectados por el COVID-19. Sin embargo, respecto a los contratos del sector sanitario, efectivamente no solamente no se suspendió, sino han recibido una especie de protección, hiperprotección desde el punto de vista normativo, a los efectos que garantizar que sigan en vigor y puedan desplegarse con plena eficacia jurídica. De ahí que se haya articulado como mecanismo normal de contratación el de emergencia. El sistema de contratación de emergencia es verdaderamente excepcional, ¿no? Se caracteriza por la necesidad de afrontar situaciones de manera instantánea e inmediata. Y eso se traduce en una pérdida de las garantías propias de la contratación administrativa, pero es de alguna manera inevitable. Genera unos riesgos, los riesgos que hemos podido ver, pues contrataciones a quienes no realmente reunían, ofrecían garantías suficientes para una adecuada prestación de un servicio, un suministro de un bien, pero bueno, son los riesgos que de alguna manera han sido inevitables. Se ha producido una cierta precipitación, pero lo cierto es que era inexcusable acudir a la contratación de emergencia. Desde el punto de vista económico, la contratación de emergencia permite a la intervención administrativa contemplar los pagos que se van a disponer como pagos, gastos, ajustes. Se ha producido, efectivamente, ha hecho referencia Jorge a ello, un problema con derivación de pacientes a clínicas privadas, es el artículo 12 de la Orden de Sanidad 232, y efectivamente deberán ser objeto de compensación económica desde el mismo punto de vista de satisfacción, equilibrio de las prestaciones. Nos adentramos por una idea de fuerza mayor y cláusula rebus sic stantibus, de las que se va a hablar constantemente desde el punto de vista jurídico y casi adquirirá pues, un fenómeno de discusión social, pero lo cierto es que se han cambiado las circunstancias de manera trascendental, de manera imprevisible, han alterado la base económica del contrato y desde luego se podrá articular. A veces son difusos los límites entre las consecuencias de la fuerza mayor y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, pero de alguna manera es una reclamación para que los contratos, de acuerdo con el principio de que deben seguir suspendiendo efectos, principio de conservación de los contratos, se articule un mecanismo, digamos, equilibrador de las prestaciones y aquel que se ha visto que haya padecido un sacrificio patrimonial, que sean los que intervienen en el mercado, en el sector sanitario, obtengan el correspondiente equilibrio por parte de estas dos instituciones. Y por último, también el tema de contratación pública, sí que tenemos que hacer referencia a la posibilidad de instar la revisión de precios. Si de alguna manera hay un principio básico que es el pacta sunt servanda, hay que cumplir los pactados, pero también hay un elemento correctivo y el contexto actual, desde luego, invita a su aplicación, como es la revisión de precios. Es necesario garantizar un mínimo riesgo, pero también una mínima aventura en el contratista. En la situación actual se han quebrantado las bases económicas de los contratos y el propio ordenamiento jurídico, la ley de contratos, permite acudir a la revisión de precios. Conclusión que sacábamos de toda esta situación, el conjunto de las ponencias, es bueno, se ha producido una alteración sustancial de todo el marco normativo y factual, estado de cosas que opera bajo el que operaba el sector sanitario, y sí al menos lanzar el mensaje de que al menos jurídicamente sí existen en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos, cauces para poder obtener la correspondiente reparación, restitución, compensación por el sacrificio patrimonial que se haya podido padecer y se va a padecer como consecuencia de la situación actual en un futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues terminadas las ponencias, no sé si existe alguna pregunta por parte de los invitados. Pues parece que no existe ninguna pregunta. Pues sin más, agradecer a todos vuestra asistencia y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que os pueda ir apareciendo durante los siguientes días de confinamiento. Luis, hay una pregunta. Ah, sí, acaba de llegar. Tienes toda la razón. Pues léela si quieres. Sí, Ariadna, es para ti. He entendido que Ariadna nos ha comentado que todos los centros deben presentar un informe de las medidas adoptadas durante el estado de alarma. ¿Esto se refiere, por ejemplo, a centros de biotecnología que producen artículos médicos que estaban autorizados y a clínicas que han abierto para atender urgencias? El informe que he aludido es en relación con los ensayos clínicos, es decir, todas las medidas adoptadas por promotores e investigadores
que no hayan sido sujetas a autorización por parte de la agencia o del comité, deben presentar un informe una vez termine, en el plazo de 4 meses, una vez termine la pandemia, y presentárselo a la agencia y al comité ético, pero solamente aquellas medidas adoptadas en el marco de la urgencia por parte de los promotores e investigadores. Ese es el informe al que he aludido yo en mi parte de la presentación. A lo mejor Jorge tiene algo más que añadir. No, nada más. O sea, la única información, las obligaciones de información que resultan de la normativa son las que se han establecido en relación con las capacidades asistenciales, que sí que se tienen que enviar periódicamente por parte de las comunidades autónomas, recogiendo los centros de titularidad privada que tienen a su disposición, y el resto de información, pero que se refiere a productos muy concretos y que se han listado, y a los famosos test de COVID últimamente. Pero ya con carácter general a cualquier medida que se haya tenido que realizar, como las que plantea la cuestión, no existe una obligación como tal. Sí, Jorge, yo lo que me planteo es si más que obligación sería conveniente presentar ese informe precisamente desde el punto de vista de futuras eventuales reclamaciones, ¿no? En la medida en que estas medidas de alguna manera sí pueden generar una serie de gastos susceptibles de ser compensados, ¿no? Entonces, en caso de duda, te lo pregunto, ¿no? Si sería posiblemente conveniente, aun cuando no fuera obligatoria, bueno, pues reconstituir pruebas o de alguna manera poner de manifiesto lo que he hecho a los efectos de que nadie pueda cuestionar luego en un estadio posterior en que reclame, digamos, la realidad de las medidas que podía adoptar. No sé. Bueno, eso depende, ¿no? Aquí hemos visto que hay muchas medidas que se pueden adoptar, pero, por ejemplo, la pregunta, ¿no? Centros de biotecnología que producen artículos médicos para los que estaban autorizados. Evidentemente, no es necesario que asuma más obligaciones de información que las que ya establece la normativa sectorial aplicable. Clínicas que han abierto para atender a urgencias. Habría que ver, ¿no?, exactamente a qué se refiere la pregunta. No sé si la persona que ha preguntado quiere intervenir también. Se puede preguntar, abrir el micrófono y abrir un debate, que es lo más creo que, a ver si podemos. Sí, los asistentes se habrán dado cuenta que yo no soy especialmente experto en manejar esto. Yo no sé si puedo. Exactamente, ahora sí. Creo que Juan Carlos puede hablar. Sí. Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Muy bien. Hola, buenos días a todos. No, yo me refiero fundamentalmente a ciertas clínicas que durante este estado de alarma estamos abiertos para atender urgencias. Es el caso de clínicas de odontología, por ejemplo, en el que hemos tomado una serie de medidas. Me refería fundamentalmente a esto, pero ya me ha quedado claro por lo que ha comentado Ariadna que solamente se refería a aquellos ensayos privados o aquellas entidades que han llevado a cabo una serie de ensayos clínicos. O sea que, por lo tanto, entiendo que no se necesita nada más. No. Muchas gracias. Gracias. Sí, veo que nos solicitan también, nos comentaban si podrían contar con las presentaciones si es posible. Pues por supuesto, si nos hacéis llegar la solicitud a través de un email, os las haremos llegar. Pues alguna más. Voy a ver si en el panel. Creo que hay otra pregunta que nos dicen,
¿Es correcto afirmar que una mascarilla KN95 cumple con el reglamento 425/2016? No sé quién la coge, Jorge o Ariadna. Esta es de Jorge. Lleva su nombre. ¿Lleva su nombre? Bien. Todo tuyo, Bueno, Jorge. no es correcto afirmarlo. A ver, no es correcto afirmarlo. Sí y no, es lo malo que tienen estas. Es una de las mascarillas, es una de las especificaciones alternativas que que se han establecido por el Ministerio de Industria. Ahora bien, para que puedan cumplir con el reglamento comunitario, y exactamente se pueda considerar, si cumplen con el reglamento comunitario, podrán obtener el marcado CE, y para que obtengan el marcado CE tienen que seguir un procedimiento de evaluación de conformidad. Un momento, esto es terrible, ¿eh? Me están ocurriendo todas las cosas. Voy a colgar un teléfono. Cosas del directo, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? Las KN95 supuestamente tienen unas especificaciones alternativas, pero que esas especificaciones alternativas hayan sido examinadas fuera del ámbito de la Unión Europea no permite decir que cumplen con el reglamento. Para que entender que cumplen con el reglamento comunitario será necesario que un organismo notificado europeo, porque además son las mascarillas que tienen el carácter de equipo de protección individual, sí necesitan intervención de organismo notificado en el procedimiento de evaluación de conformidad, a diferencia de las mascarillas quirúrgicas, que son productos sanitarios, que son de autocertificación, y sería necesario que ese organismo notificado haya dicho que cumplen y por lo tanto tienen marcado C. En el caso, hasta que ese momento, hasta que eso no se produzca, quien tendría que admitir y dar una autorización temporal, como decimos, serían las autoridades de vigilancia de mercado, que son las autorizaciones las autoridades autonómicas, en el País Vasco la Dirección de Energía, Minas y de Administración Industrial, creo que se llama. Y solamente lo autoriza temporalmente, que será hasta el 30 de septiembre. Si el 30 de septiembre no han obtenido el marcado CE, esa autorización temporal decaería de eficacia. La otra alternativa que tienen estos productos es que se trate de adquisiciones por parte de donaciones a la administración. En ese caso, la autoridad adquirente o la aceptante, en el momento de realizar la adquisición o la aceptación, es decir, en el acto de recepción del bien, emitiría su manifestación de que el producto es conforme, ¿no? Tanto, ¿es correcto decirlo? Yo creo que como tal no. Con todas estas matizaciones que decimos, se puede hacer una cierta, pero como afirmación así tajante no se puede hacer. Estoy esperando a ver si entra alguna otra pregunta, pero yo creo que por el momento... Yo, de todas formas, a quien hace la pregunta, si quiere rebatir o comentar algo de lo que he dicho, le animo a hacerlo, ¿eh? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta que...? En todo caso, quedamos abiertos para cualquier pregunta que tengáis posterior al webinar. Digo, por no alargarlo más, son ya las 12:15. Esperemos que os haya gustado a todos la presentación. Y lo dicho, todo el equipo de Cuatro Casas queda a vuestra disposición para cualquier duda posterior. En cuanto si alguien quiere las presentaciones por escrito, por favor enviarnos un email y os contestaremos, os las reenviaremos vía email. Y esto es todo. Encantados de haberos tenido por aquí y que tengáis un confinamiento lo más saludable y corto posible. Un saludo.